Hola, buen día. Hola, buen Buen día. día. Buen Buenas. día. Buen día. ¿Cómo les va? Todo bien, pero ¿usted cómo está? Bien, bien. Acá estamos. Vamos a empezar. Ya más o menos ingresaron los que habitualmente ingresan. Acuérdense de tratar de ingresar temprano, así no están metiéndome los cartelitos estos que me complican la vida. A ver si se ve la presentación. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ordenadamente posible. No es fácil para uno que está acostumbrado a sentarse o a pararse en una clase y manejar las diapositivas y conversar, es bastante difícil. Pero bueno, ustedes ya saben, yo soy Pablo Arias, soy el profesor titular de la Cátedra de Fisiología Humana aquí en la Facultad de Ciencias Médicas. Tendría que aparecer mi mail, pero no sé por qué no aparece. El mail lo tiene la mayoría y también está digamos, en el campus. Es dr como doctor, pabloarias@hotmail.com. Ahí me pueden escribir para hacer preguntas, contarme cosas, etcétera, ¿sí? Así que, si tienen dudas. También tenemos la posibilidad de comunicarnos a través del campus, en el foro, y las clases de consulta que son los jueves a las 14 horas. Esta semana vamos a hablar un poquitito de el eje hipotálamo hipófisis ovárico y la preparación cíclica que da origen al ciclo menstrual. Vamos a ver algunos aspectos fundamentalmente hormonales. Recuerden que el eje reproductor femenino tiene distintas estructuras que tienen que conocer, tanto desde el punto de vista anatómico como desde el punto de vista histológico, ¿sí? Esto es una cosa importante, que ustedes repasen todos estos elementos para no quedarse después con problemas de comprensión primero, ¿sí? Es bueno que todo lo que sea fisiología se apoye en anatomía, en histología, en bioquímica y a veces también en biofísica. En este caso no es tan relevante, pero todos los otros sí. Bien, entonces el hipotálamo, la adenohipófisis, los ovarios y los tejidos blancos de estrógenos y progesterona, sobre todo a nivel del canal genital, tienen que ser, digamos, conocidos por ustedes tanto anatómica como histológicamente. El secreto del ciclo, o sea, la gran diferencia que hay entre el funcionamiento del aparato reproductor en el varón y en la mujer es precisamente esta ciclicidad que presenta la mujer, que le permite una vez al mes aproximadamente, o vamos a tomar meses lunares que duran 28 días, ¿sí? Una vez cada 28 días o una vez por mes lunar, poner un óvulo, ¿sí? Y el secreto básicamente es de esta ciclicidad está dada por la respuesta que tienen las estructuras del eje a cambios en la producción de hormonas. Yo diría más que fundamentalmente los cambios en la secreción de estradiol, como vamos a ver después. Entonces, este estradiol tiene un efecto ovárico, el estradiol que van a secretar los folículos, va a tener un efecto intraovárico, una retroalimentación positiva o un mecanismo que se denomina también de autocebado o self-priming, que hace que ese folículo que está secretando estradiol
que corresponde a un folículo que maduró después de haber sido reclutado y lleva adelante entonces su proceso de transformación de folículo primario en secundario y luego en terciario. Y este folículo entonces, a medida que va secretando estradiol, se va autoestimulando para producir cada vez más estradiol y, por supuesto, llevar adelante este crecimiento que ustedes tienen que conocer de histología. Y a su vez, este estradiol que secreta el folículo dominante, el que va a terminar siendo folículo de De Graaf, va a retroalimentar sobre la unidad hipotálamo-hipofisaria. El efecto neto o el efecto global, digamos, a lo largo del ciclo de los esteroides sexuales es negativo. Nadie tiene dudas de que esto ocurre porque, bueno, cuando cesa la función hormonal del ovario, los niveles de gonadotrofinas aumentan. Esto quiere decir, entonces, que el feedback que ejercen los esteroides ováricos a nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo es negativo. Pero esto lo vemos también nosotros y por alguna razón hay que hacer una extracción gonadal en una mujer que tenga un carcinoma, por ejemplo, ovárico. También cuando nosotros, por ejemplo, por alguna razón producimos la castración en un animal, siempre las gonadotrofinas aumentan. Esto significa que durante la mayor parte del ciclo menstrual o estral, en los primates el ciclo es menstrual porque hay menstruación, que es la descamación de la capa funcional del endometrio. En el resto de los mamíferos el ciclo es un ciclo estral, no existe esta descamación. Por ejemplo, las ratas tienen un ciclo estral. Bien, el hecho es que durante la mayor parte del ciclo esta retroalimentación es negativa, pero en los días previos a la ovulación, en los primates, o en las horas previas a la ovulación en las ratas, este feedback se modifica, volviéndose positivo, y este feedback positivo es el responsable del pico preovulatorio de gonadotrofinas hipofisarias. Como vamos a ver después, hay un encadenamiento entonces de eventos endocrinos que son los responsables de la ovulación. Las estructuras entonces que tienen que conocer, ¿no? El hipotálamo medio basal, donde están situadas las neuronas productoras de GnRH, dentro de la adenohipófisis las células gonadotropas que producen las dos gonadotrofinas, LH y FSH, dentro del ovario una estructura que va a ir madurando entonces cíclicamente, en periodos que duran aproximadamente 3 meses, 2 meses antes de cada ciclo se va a producir el reclutamiento y luego un folículo va a crecer y va a ser el que va a asumir la función endocrina en la primera parte del ciclo como folículo y luego como cuerpo lúteo, secretando entonces estradiol durante la primera mitad, la fase estrogénica, y estradiol y progesterona durante la fase lútea. El estradiol, acuérdense entonces, tiene un mecanismo positivo sobre el propio folículo, tiene un mecanismo que habitualmente es negativo, tanto a nivel de adenohipófisis y de hipotálamo, pero que entre los días aproximadamente 8, 9 y 13, 14 del ciclo menstrual, va a tornarse en un mecanismo positivo que va a incrementar entonces la síntesis de GnRH y de gonadotrofinas. Y por otro lado tenemos a la progesterona que ejerce un mecanismo de retroalimentación negativa que se advierte muy bien en la segunda parte del ciclo con los niveles de gonadotrofinas que están prácticamente planchados. Bueno, después tienen que recordar entonces los tejidos periféricos que son blanco de las acciones de estradiol y progesterona. A estos componentes, a estos 4 componentes, se agregan
las estructuras extrahipotalámicas, en donde las hormonas ejercen retroalimentación y que van a estar produciendo modificaciones hipotalámicas, como por ejemplo, distintas porciones del sistema límbico, que pueden modificar la secreción de gonadotrofinas a través de, por ejemplo, neurotransmisores de tipo opioides, o también ácido gamma-aminobutírico, GABA, modificando entonces el funcionamiento del eje, como vamos a ver después, tanto en situaciones de estrés como durante el ejercicio físico extremo, etcétera, se van a producir modificaciones del ciclo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden otro elemento a repasar de los, digamos, de la UP2 prácticamente de crecimiento y desarrollo, es todo lo que tenga que ver con los mecanismos de acción endocrina, cómo se sintetizan las hormonas, cómo son liberadas al torrente sanguíneo, su transporte a nivel de la sangre, y luego cómo van a actuar los mecanismos de recepción y los mecanismos de señalización intracelular. Todo esto lo tienen que manejar para poder entender los efectos de esteroides, gonadotrofinas, etc. Un poquito de bioquímica no viene mal, acuérdense de las hormonas esteroideas con sus distintos ciclos o sus anillos que son A, B, C y D. Estos son 3 hexanos y un pentano. Todo esto junto forma una estructura denominada ciclopentano perhidrofenantreno. Y lo que nos interesa hoy fundamentalmente es uno de los esteroides que pertenecen al grupo estrano. El grupo estrano tiene 18 átomos de carbono, y en este caso, este estrano tiene una cosa importante en el anillo A, una estructura cíclica con dobles ligaduras, que hace que este sea un compuesto aromático. Y esto proviene precisamente de la acción de una enzima a la que tienen que conocer muy bien, que se denomina aromatasa. Este estrano tiene dos grupos hidroxilo, uno en posición 3 y otro en posición 17, por eso se lo llama 17 beta estradiol, y diol es porque tiene obviamente 2 grupos hidroxilo. Con un solo grupo hidroxilo vamos a tener la estrona. Si acá tenemos un cuerpo estrona, y con otro hidroxilo agregado vamos a tener el estriol. Estrona, estradiol y estriol son los 3 estrógenos fisiológicos que pueden aparecer en la mujer. El estradiol es predominante durante la vida reproductiva, y la estrona se hace un estrógeno importante en la etapa posmenopáusica, en donde el folículo deja de secretar estradiol, y la androstenediona, que proviene de la suprarrenal, puede ser aromatizada, por ejemplo, a nivel del tejido adiposo, para formar estrona. Se tienen que repasar las funciones de los estrógenos que vimos el año pasado en la UP6 de crecimiento y desarrollo, así como también de la progesterona. Y acá van a ver ustedes cómo hay acciones que son sinérgicas a nivel de algunos de los órganos del canal genital, pero también en otros casos no son sinérgicas, sino que son opuestas. Por ejemplo, a nivel de las trompas, la progesterona va a disminuir la contracción muscular, mientras que a nivel del oviducto, el estradiol puede aumentar estas contracciones. A nivel del endometrio tienen efectos tróficos, sobre todo los estrógenos, mientras que la progesterona aumenta la secreción, etcétera. Entonces todo esto lo tienen que repasar para de vuelta poder entender en forma
en forma, digamos, completa los distintos cambios que ocurren durante el ciclo. Este ciclo, este gráfico lo tienen de vuelta que conocer muy bien, casi como la foto de su documento. Es muy importante que lo tengan en cuenta, y en este gráfico se resumen los distintos elementos del ciclo ovárico, la maduración del folículo, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, luego la luteolisis. Vamos a tener ciclo hormonal, dado fundamentalmente por la secreción de hormonas ováricas, con lo cual vamos a hablar de una primera fase estrogénica, donde predomina estradiol, y una segunda fase en donde hay un pico de estradiol, pero la hormona que domina es la progesterona, y esto es entonces la fase progestacional, que corresponde, por supuesto, a la fase lútea del ciclo ovárico. Y también vamos a tener un ciclo uterino o un ciclo endometrial en el cual vamos a tener en la primera mitad la proliferación, en la segunda mitad, después de la ovulación y bajo estímulo de la progesterona, este endometrio se transforma en un endometrio secretor, en donde vamos a tener grandes cantidades de agua, glucógeno, etc. Esta es la fase en la cual se va a producir la implantación eventual de un ovocito fecundado. Y es por eso, entonces, que es muy importante que se produzca esta preparación, y ahí podemos entonces repasar cuáles son los eventos importantes asociados al pico de estradiol y luego la secreción de progesterona. Entonces, estas 4 fluctuaciones hormonales, ¿sí? Los niveles entonces de folículo estimulante, de luteinizante, de estradiol y progesterona, los tienen que conocer a lo largo del ciclo, no en cuanto a la magnitud absoluta, o sea, no es importante que se sepan cuántas miliunidades por litro tiene el pico de hormona luteinizante y cuántas el de folículo estimulante. Lo que sí tienen que saber es que el pico de luteinizante es 4 a 5 veces mayor que el de folículo estimulante, ¿sí? Y lo mismo con respecto a los niveles de estradiol y de progesterona. No es importante las cantidades, sino saber cuándo es que están presentes. Vamos a ver que este pico de estradiol es fundamental para la puesta ovular, para la preparación del canal genital y del endometrio, y también en los animales, no en el ser humano, para desencadenar cambios conductuales que hacen a la conducta reproductiva. O sea, cuando el pico de estradiol ocurre, van a generarse cambios en la conducta que hacen que la hembra esté receptiva y entonces va a buscar al macho y le va a mostrar que está receptiva con distintos actitudes, como por ejemplo en los roedores es muy común ver que la rata hembra se acerca al macho y digamos, le apoya el lomo o el flanco, mejor dicho, y otro gesto muy gracioso es que se la pasa acomodándose los bigotes porque se supone que eso atrae al ratón, a la rata macho. Bien, entonces, todos estos elementos, la puesta ovular u ovulación, es el resultado de un feedback positivo ejercido por los estrógenos, por el estradiol, a nivel hipotálamo hipofisario. Otro segundo elemento, entonces, el pico de estrógenos de estradiol se acompaña de un aumento en la fluidez del moco cervical, o sea que entonces el cuello va a estar más permeable al paso de los espermatozoides, y se acompaña también de cambios que favorecen la sobrevida de los espermatozoides a nivel vaginal, o sea, hace que el entorno vaginal sea más favorable
a la permanencia y a la sobrevida de los espermatozoides. Y los cambios conductuales que ya mencionamos. Por el contrario, cuando tenemos el pico de progesterona, ¿qué va a pasar? No va a haber ovulación, porque la progesterona inhibe profundamente los mecanismos de secreción de GnRH y de gonadotrofinas. El canal genital, ¿qué va a pasar? A nivel del cuello uterino vamos a tener un moco espeso que evita el pasaje, o por lo menos disminuye el pasaje de espermatozoides, y a nivel vaginal también vamos a tener cambios que van a tornar este ambiente desfavorable para la sobrevida de los espermatozoides. Y ahí entonces vamos a tener explicado cómo esta alternancia de secretora va a estar preparando tanto al hipotálamo como a los elementos del canal genital para la reproducción. Una cosa que tienen que acordarse también del año pasado es cómo se va a sintetizar el estradiol, y acordarse del modelo de dos células, dos gonadotrofinas, en el cual las células de la teca elaboran andrógenos, androstenediona o testosterona, y esos andrógenos, androstenediona o testosterona, son aromatizados en las células de la granulosa, transformándose entonces en estrona, la androstenediona, y en estradiol, la testosterona. Y se tienen que acordar que ese control de la aromatasa es regulado por la FSH, mientras que a nivel de la célula de la teca, los andrógenos que se elaboran son controlados por la LH. Y por eso este modelo es denominado modelo de dos células, dos gonadotrofinas. Cuando se produce la ovulación y se forma el cuerpo lúteo, va a continuar esta acción, teniendo entonces la posibilidad, la célula de la teca luteinizada, de seguir elaborando andrógenos. Puede elaborar también a partir de la pregnenolona progesterona, pero la síntesis más importante de progesterona va a estar dada a nivel de las células de la granulosa luteinizadas, que también continúa produciendo estrógenos a partir de los andrógenos que provienen de las células tecales luteinizadas. Recuerden entonces este modelo, que es importante, las dos células, elaborando la célula de la teca andrógenos, esos andrógenos pasan a la célula de la granulosa granulosa transforma ese andrógeno en estrona o estradiol, y la estrona también puede convertirse en estradiol. Es muy importante para este mecanismo que esté funcionando el receptor de FSH y la FSH, porque controla entonces a la aromatasa. Si no está presente este mecanismo y la aromatasa no funciona, la síntesis de andrógenos, la síntesis de estrógenos está inhibida, y ese folículo, si no comienza a sintetizar estrógenos a partir de los andrógenos, se va a terminar inhibiendo a sí mismo y va a ir a la atresia. O sea, uno de los mecanismos que hace que con cada oleada de folículos, ustedes saben siempre que maduran un grupo de folículos y uno de ellos se transforma en dominante. Ese folículo dominante es el folículo que va a tener más receptores para FSH, y esa FSH entonces estimular la síntesis de estrógenos. Porque si no está presente el receptor de FSH o está el receptor presente en bajas concentraciones, hay poca transformación de andrógenos en estrógenos, y esos andrógenos que se acumulan en el folículo lo llevan a la atresia. Entonces, recuerden que tenemos un mecanismo por el cual la célula de la teca fabrica androstenediona y testosterona,
que estos andrógenos pasan a la célula de la granulosa y allí son transformados por la aromatasa en estrona o en estradiol. Y que este estradiol es muy importante porque retroalimenta sobre la célula misma de la granulosa, favoreciendo, incrementando la transcripción y aumentando la síntesis del receptor para FSH en primer lugar, en segundo lugar del receptor para LH, pero sobre todo también retroalimentando sobre el mecanismo que transforma andrógenos en estrógenos, o sea, sobre la aromatasa. Entonces, ese estradiol va a aumentar la secreción, perdón, la expresión del receptor para FSH y de aromatasa, lo que va a hacer que se sintetice más estradiol, y este es el cambio que hace que el folículo sea el dominante. O sea, hay un mecanismo que lleva en el reclutamiento a hacer que uno de los folículos sea el que tiene más capacidad de incrementar los receptores para FSH y de esta manera incrementar la síntesis de estradiol como respuesta al feedback positivo ultracorto que este mismo estradiol genera. Entonces, ese folículo va a estar produciendo en la primera mitad de la fase folicular cantidades importantes de estradiol que lo estimulan a sí mismo, como ya dijimos, pero además retroalimentan a nivel hipotálamo hipofisario junto con la inhibina para disminuir las gonadotrofinas. Como disminuyen las gonadotrofinas, los otros folículos que están creciendo y que no tienen tantos receptores para FSH se quedan sin estímulo y asimismo estos folículos empiezan a aumentar su concentración de andrógenos, androstenediona y testosterona, con lo cual se va a producir este mecanismo que lo lleva a la atricia. Y uno solo de ellos, entonces, aquel que tiene más receptores para FSH, es el que va a progresar a folículo de Graf. Vamos a ver ahora entonces cómo retroalimentan el estradiol a nivel del hipotálamo, que es uno de los mecanismos por los cuales se va a producir el aumento preovulatorio de gonadotrofinas. Básicamente, ustedes ya saben, conocen este gráfico, dentro del hipotálamo medio basal tenemos este tipo de estructura denominada generador de pulsos de GNRH, y esta estructura involucra tres tipos de neuronas. La neurona productora de GNRH, neuronas estimuladoras que pueden tener como neurotransmisor el glutamato o la quispeptina, y neuronas inhibitorias que pueden tener como neurotransmisor GABA o dinorfina. Normalmente hay una alternancia entonces de señales que hacen que en forma cíclica se produzca una activación de las neuronas GABAérgicas que inhiba a las neuronas glutamatérgicas y por lo tanto también a la secreción de GNRH, y ahí vamos a tener niveles bajos de este neurotransmisor y ausencia de pulsos. Pero cuando está presente el estradiol, como vemos acá, el estradiol va a estimular a las neuronas glutamatérgicas, inhibir a las neuronas GABAérgicas y, por lo tanto, se va a facilitar la liberación de GNRH en pulsos, lo que va a permitir entonces una gran cantidad de pulsos de LH. Esto, obviamente, es lo que lleva adelante en última instancia, la ovulación. La actividad cíclica en el hipotálamo, como ya dijimos, es espontánea. Tenemos pulsos cada aproximadamente 90 minutos de una actividad eléctrica. Y cada uno de estos pulsos se va a traducir en un pulso de GNRH que a su vez
se transforma en un pulso de LH, que es lo que podemos medir en sangre, ¿sí? Los niveles de GNRH no los podemos detectar. Entonces, esta actividad, que es una actividad cíclica que dura aproximadamente entre 60 y 120 minutos, dependiendo de la fase del ciclo, es lo que van a controlar los niveles de estrógenos. Cuando se produce un aumento de los niveles de, un aumento de los niveles de estrógenos, entonces de estradiol, vamos a tener que estos pulsos se aceleran y aumentan su magnitud. Con lo cual, en presencia entonces de niveles elevados de estradiol, como ocurre en la segunda mitad de la fase folicular, va a llegar a la adenohipófisis una mayor cantidad de GNRH. Y de esta manera se va a estimular la secreción de gonadotrofinas que, como ya dijimos, va a abocar en la ovulación. Es importante recordar que cuando el GNRH se secreta en pulsos, la secreción de LH es elevada, pero si la secreción de GNRH es continua, la secreción de gonadotrofinas cae. Esto es muy importante a tener en cuenta porque cuando hay entonces algún estímulo permanente de las neuronas GNRH, se va a producir una inhibición del eje. Y esto, como ya dijimos, es lo que explica por qué nosotros podemos tratar distintos trastornos en los cuales hay un exceso de secreción de gonadotrofinas o una secreción anticipada de gonadotrofinas, como por ejemplo ocurre en la pubertad precoz, lo podemos tratar administrando sustancias que imitan la acción de la GNRH uniéndose al receptor en forma continua, y de esta manera entonces van a producir una regulación en menos, lo que se conoce como down regulation, de sus receptores, y de esta manera la actividad del eje cae. Si acá restauramos la pulsatilidad, vamos a ver que vuelve a haber una secreción adecuada de GNRH, y si nosotros bajamos la frecuencia de este generador de pulsos, imitando, por ejemplo, la acción de la progesterona, vamos a ver también que la secreción de gonadotrofinas cae. Y esto se restaura si volvemos a administrar GNRH cada 90 minutos. Esto es muy importante para entender cómo se produce el feedback positivo al estradiol. Si nosotros en este modelo se colocan en animales implantes de estradiol que generan distintos niveles de estrógenos. Fíjense ustedes que si nosotros colocamos un implante de estradiol, esto es como si uno le colocara una especie de depósito debajo de la piel a la rata, y va a generar, como ustedes ven acá, un feedback negativo cuando los niveles de estradiol son bajos. Y cuando uno coloca un implante más grande y logra aumentar los niveles de estradiol durante más tiempo, se va a producir un feedback positivo muy importante. Entonces, lo que tienen que tomar ustedes como, digamos, corolario o consecuencia de esta imagen es el hecho de que para generar un feedback positivo hay que aumentar los niveles de estradiol en forma importante, o sea, cuantiosa, superando los 250 o 300 picogramos por mililitro, pero además de ser ese estímulo cuantioso en cuanto a su magnitud, se tiene que prolongar durante aproximadamente 48 horas. Si esto ocurre, entonces se va a producir el feedback positivo. ¿Cuáles son los responsables de este feedback positivo? Como ya dijimos, el hipotálamo comienza a secretar más GNRH. ¿Por qué? Lo que está demostrado, entre otras cosas, es
que cuando aumentamos los niveles de estradiol va a disminuir la síntesis de GABA. Disminuye la síntesis de GABA, ¿por qué? Porque se inhiben las enzimas encargadas de su producción. La enzima es la GAD o glutamato de carboxilasa. Como vemos acá, cuando se administra estradiol, los niveles de glutamato de carboxilasa van a disminuir significativamente. Y esto hace entonces que se deje de sintetizar GABA, se deja de liberar el neurotransmisor inhibitorio y pueden predominar los efectos estimulatorios sobre la neurona GNRH y producirse entonces una liberación incrementada de esta hormona. Hay que recordar que además del efecto sobre, esto es muy importante, además del efecto sobre la producción hipotalámica de GNRH, hay un segundo componente del feedback positivo, que es el aumento del número de receptores para GNRH en las células gonadotropas. Y esto potencia el mensaje que les llega del hipotálamo. Entonces, si nosotros tenemos que resumir cuáles son los efectos que ejerce el estradiol para producir el pico preovulatorio de gonadotropas, tenemos que decir que son debidos a la retroalimentación del estradiol sobre las tres estructuras del eje. A nivel del ovario, aumenta su propia secreción porque estimula la transcripción de proteínas como el receptor para FSH y la aromatasa, con lo cual se potencia la secreción de estradiol. A nivel de la adenohipófisis, el aumento de los niveles de estradiol, sumado a los picos de GNRH que se vienen secretando, tiene un efecto positivo sobre la expresión de receptores para GNRH, con lo cual va a ir creciendo la sensibilidad de esas células gonadotropas para la GNRH. Y por último, el pico de estradiol también va a producir a nivel del hipotálamo, por disminución de los neurotransmisores inhibitorios, como por ejemplo el GABA, un aumento de la liberación de GNRH, con lo cual a la adenohipófisis le llega más GNRH que impacta sobre un número mayor de receptores, terminando por producir el pico preovulatorio de gonadotrofinas. En esta imagen lo que tenemos es lo que ocurre para producir la génesis de un folículo de Graff. Esto lo tienen que repasar ustedes muy bien de histología, pero básicamente cada 2 meses aproximadamente tenemos un estímulo independiente de las gonadotrofinas que lleva a un desarrollo constante de folículos primarios. Estos folículos primarios, esta cohorte, como se dice, de folículos que recibieron un mensaje que todavía no se conoce bien, van a ir evolucionando en los primeros días del ciclo por la llegada de gonadotrofinas, ahora sí, y el folículo que ha sido seleccionado es el que va a expresar entonces la mayor cantidad de receptores para FSH y va a continuar su desarrollo para terminar siendo un folículo terciario. Este cambio, la selección y el crecimiento de ese folículo para ser folículo secundario y luego terciario, sí es dependiente de FSH. Para ir terminando, el mecanismo por el cual se va a producir la ovulación tiene que ver, obviamente, con la secreción de LH. Es la hormona responsable
de la puesta ovular. Para poner entonces en marcha la ovulación, LH va a producir distintos cambios que tienen que ver con la síntesis de prostaglandinas, como por ejemplo la prostaglandina E1 o E2, y esta prostaglandina va a producir un aumento de la presión dentro del folículo, que también está ligada a un aumento del líquido folicular asociada a cambios vasculares, y también está asociada a la presencia de enzimas que van a digerir la pared folicular, como por ejemplo la colagenasa. Entonces, todos estos mecanismos, el pico de estradiol junto con el pico de LH, llevan a la producción de factores que actúan en forma parácrina dentro del folículo para producir un aumento de la presión del líquido folicular, un aumento de la reactividad de las células de tipo mioide que pueden producir una actividad de tipo contráctil dentro del folículo, y por último una activación de enzimas que van a digerir la pared folicular y producir su ruptura. Para terminar entonces, después de que se produce la ovulación y se forma el cuerpo lúteo y tenemos niveles altos de progesterona, la progesterona va a estar incrementando la actividad de la glutamato de carboxilasa y aumentando los niveles de GABA, con lo cual el GABA frena a las neuronas estimuladoras y frena a la neurona GNRH y se suprimen los pulsos, o por lo menos su frecuencia disminuye considerablemente. En forma similar a lo que ocurre por acción de la progesterona, vamos a tener distintas causas de desaparición o disminución de los pulsos de LH. Una de esas causas es, por ejemplo, el estrés psicológico, que va a estar incrementando los niveles de la hormona hipotalámica responsable de la respuesta de estrés, como vamos a ver después en Trabajo y Tiempo Libre, que es la CRH, y también hormona, liberadora de adrenocorticotrofina, también los niveles de GABA. Por el estrés, entonces, se van a secretar neurotransmisores inhibitorios que frenan la pulsatilidad y que pueden producir, entonces, una disminución de los ciclos menstruales. Lo mismo ocurre también cuando una persona entrena en forma excesiva. Esto se ve en corredores de maratón, por ejemplo, que cuando están entrenando intensamente van a tener disminución del número de ciclos a lo largo del año, y estas corredoras lo que tienen es un aumento de la actividad de los opioides y también, en cierta forma, de CRH que inhiben al sistema, suprimiendo la pulsatilidad. Durante las infecciones también, distintos factores provenientes de la pared bacteriana, como el lipopolisacárido, pueden aumentar la liberación de interleuquinas provenientes de los macrófagos. Los macrófagos secretan estas sustancias y estas sustancias también inhiben el funcionamiento del eje. O sea que tenemos distintos mecanismos por los cuales se puede llegar a producir una inhibición de la pulsatilidad, y esto repercute entonces en una desaparición de la señal para que se produzca la ovulación, y vamos a terminar teniendo entonces ciclos anovulatorios monofásicos en los cuales no se va a producir el pico de gonadotrofinas, o si este pico de gonadotrofinas se produce, no tiene la magnitud necesaria como para producir la ovulación, con lo cual en este ciclo va a haber únicamente presencia de estradiol a lo largo del ciclo, no va a haber prácticamente secreción de gonadotrofinas, y por supuesto
al no haber ovulación, no va a haber formación del cuerpo lúteo y no va a haber progesterona en las concentraciones que uno acostumbra a medir en un ciclo bifásico. Y yo creo que con esto estamos terminando, así es. Vamos a dar lugar ahora a preguntas. Quizás es un poco temprano como para que ustedes estrujen el cerebro en este momento en forma de preguntas, pero también pueden hacer las preguntas el día jueves a las 14 en la clase de consulta. Estos elementos, los elementos de esta clase, que es corta a propósito para no aburrirlos y que se empiecen a borrar en masa, como suele ocurrir, los van a poder recuperar del campus, ¿no? Y alguien llega cuando estamos terminando la clase. Eso no es del todo bueno, porque digamos que se la perdió. Vamos a tener entonces tenemos en el campus algunos elementos en los cuales ustedes pueden repasar. Hay una clase de fisiología de la reproducción donde está la mayor parte de estas imágenes y está contado, porque esto es una grabación, cómo funciona el mecanismo de reproducción. Está creo que en la UP2 o en la UP3 del campus correspondiente a sexualidad. Bueno, si tienen alguna pregunta ahora para poder aclarar lo que estuvimos viendo, háganla, y si no, vamos a dejar tiempo para que ustedes vuelvan a ver los elementos de esta clase, que no la grabé porque estaba, digamos, un poco distraído, me olvidé de ponerla a grabar, pero como mañana la voy a dar de vuelta a la 1, ahí sí la voy a grabar y después la vamos a colgar en el campus. Y de todas maneras, en el campus hay como actividad no sincrónica, o sea, como una actividad que está grabada, hay, ya les dije, una clase de fisiología de la reproducción en la cual ustedes van a tener entonces la mayoría de estos elementos descritos en forma ordenada. Está entonces en la UP2 del aula de sexualidad, como fisiología de la reproducción y ciclo menstrual. Profe, me queda una pregunta para hacer. Sí, Ana. Es sobre lo último que hablamos de los ciclos monofásicos o anovulatorios. Eso sería, Sí. por ejemplo, el caso que se da cuando se toman pastillas anticonceptivas que inhiben la ovulación, ¿o no? Sí, cuando lo que pasa es que te tenés que acordar que las pastillas anticonceptivas o los anticonceptivos orales tienen precisamente estrógenos y progestágenos, con lo cual los cambios cíclicos en los niveles de hormona van a ser totalmente distintos, ¿no? No vas a tener, cambios cíclicos, sino que vas a tener una cantidad similar de estrógenos y progesterona o progestágenos, de acuerdo a la droga que contengan estos anticonceptivos, una cantidad similar a lo largo de todo el ciclo. Con lo cual, no se va a producir el desarrollo folicular porque va a estar bloqueada la síntesis de gonadotrofinas en la primera mitad. Y al faltar entonces el desarrollo folicular, no va a haber, obviamente, ovulación. Al no haber ovulación, no va a haber secreción de progesterona. Los niveles, entonces, de estrógenos y progesterona van a estar dados por el contenido del comprimido que estás tomando todos los días, del día 1 al 21 aproximadamente. Además, entonces, de inhibirse la síntesis y la liberación de gonadotrofinas, los preparados que combinan estrógenos y progestágenos van a estar aportando progesterona
desde el principio del ciclo, con lo cual el moco cervical, por ejemplo, va a estar siempre espeso y digamos, con dificultad para la penetración por parte de los espermatozoides. Esto es una ventaja de los anovulatorios orales que combinan estrógenos y progesterona en un solo comprimido durante todo el ciclo. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. No, no hay de qué. Profe, Sí, Lara. la atresia que se, digamos, genera cuando se empiezan a acumular andrógenos, porque los receptores, digamos, que no son dominantes no tienen suficientes, o sea, ¿sufren atresia por una diferencia de osmolaridad o por qué se atrofian? Buena pregunta. No, no lo sé cuál es el mecanismo que lleva. Básicamente uno lo que, digamos, tiene como causa de cese de funcionamiento de estos folículos es un mecanismo que se denomina de apoptosis, que ustedes ya debieran conocer. Estos mecanismos de apoptosis son puestos en marcha por distintos procesos, entre ellos el exceso de andrógenos, y lo que hacen entonces es que esos folículos simplemente dejen de crecer, dejen de funcionar y evolucionen hacia la atresia. Listo, gracias. Profe, yo tenía una duda del generador de pulso de GNRH. Te escucho muy bajito, Diego. Que tenía una duda sobre el generador de pulsos GNRH. Sí. No sé si, porque creo que habías dicho que lo conformaban las neuronas estimulantes, las inhibidoras y no sé cuál otra, creo que eran 3. Sí, en realidad no te olvides, Diego, que como suele ocurrir cuando nosotros no conocemos en detalle una estructura o un funcionamiento, utilizamos modelos, ¿sí? Y esto es un modelo, no es que alguien desarmó un hipotálamo y encontró esto funcionando, sino que son modelos propuestos en base a observaciones de tipo fisiológico, como por ejemplo el hecho de que uno puede detectar un aumento de la actividad eléctrica, estudios bioquímicos, o sea, uno ve que la secreción de glutamato y de otras neurotransmisores dentro del hipotálamo fluctúa a lo largo del ciclo, y efectos farmacológicos, o sea, uno ve que administrando determinados bloqueantes de receptores puede estimular o inhibir esta pulsatilidad. Entonces, a partir de estos experimentos se construye el modelo. Y el modelo involucra, entonces, dos neuronas que regulan la secreción de gonadotrofinas, y esas neuronas liberan determinados neurotransmisores, que son estimulantes como el glutamato o la quispeptina, o inhibitorios como las neuronas GABAérgicas o productoras de opioides como la dinorfina. De la alternancia, entonces, del funcionamiento de estas neuronas inhibitorias y estimulantes, surgen los picos de GNRH, ¿ok? Y otra cosa, una cosa importante es que estas neuronas, que son neuronas entonces que controlan la secreción de GNRH, tienen receptores para los esteroides. Y de esta manera, entonces, los esteroides pueden estimular, como ocurre con el estradiol, o pueden inhibir, como ocurre con la progesterona, la secreción de GNRH. ¿Ok? Sí. Gracias por el comentario. Bueno, gentes, vamos a terminar la clase y vamos a encontrarnos entonces el día jueves a las 14 con sus preguntas, ¿sí? Lean, porque hay que leer también, o sea, no esperen a tener el tutorial de
de ciclo menstrual, si no, busquen porque tenemos buena bibliografía en los libros que recomendamos para estas UP que están en el cuaderno del alumno, ¿ok? Que estén Bueno, bien. muchas gracias. Chaucito, Gracias. cuídense Chao. mucho. Chao, Cuídense. profe, Gracias. gracias. Chao. Chau, chau. Muy buenas noches.